Buenas tardes, compañeros. Como parte del Comité de Salud, de Seguridad y Salud Ocupacional, parte de las capacitaciones que se han desarrollado durante este año y las que se van a desarrollar, tenemos esta tarde pues el gusto de poder presentar la charla o conferencia de hipertensión arterial. Dicha charla será impartida por el doctor Juan Guillermo Portillo, del cual voy a leer brevemente un poco de su hoja de vida. Él es médico familiar con especialización en atención primaria a niños y adultos. Es certificado y acreditado por la Comisión Educativa para Graduados Médicos Extranjeros con sede en Estados Unidos, con sus siglas en inglés SFMG. También es certificado y acreditado por la Sociedad de Asociados de Investigación Clínica de los Estados Unidos de Norteamérica, con sus siglas en inglés SOCRA, ¿verdad? También cuenta con experiencia laboral como médico consultante en el Hospital de Niños de Los Ángeles, Estados Unidos. Y también experiencia laboral como médico de clínica empresarial en empresas salvadoreñas, tales como Procerti, Etesal e Ingenio El Ángel, ¿verdad? Así que es una persona que está totalmente cualificada para poder impartir esta charla, pues, y lo dejo en sus manos. Buenas tardes, doctor, y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes nuevamente a la familia de AXA. Gracias por la oportunidad. Creo que es la segunda vez que nos vemos, ¿verdad? Bueno, tercera, porque la primera charla la repetimos, ¿verdad? Esta es la tercera vez y de verdad es un privilegio y un honor el poder compartir y hablar un poquito acerca de este tema, de este enemigo silencioso, como se conoce por ahí, ¿verdad? Que es la hipertensión arterial. Creo que más de alguno, si no es que alguno de nosotros la padecemos o tenemos un amigo, un familiar cercano que padece de hipertensión, ¿verdad? Alguien me preguntaba ahorita, fuera de cámaras, que si el ser hipertenso era igual a tomar medicamentos o si el ser hipertenso era igual a tener una vida, vamos a llamar desde el punto de vista fatídico, y no, ¿verdad? El ser hipertenso es igual al ser diabético. Es igual si hacemos la analogía a ser alcohólico. El alcohólico va a ser alcohólico toda la vida. Lo único que puede ser un alcohólico controlado y que no tome, que tenga 15, 20, 30 años de abstinencia. Igual el diabético puede ser un diabético de 7, 10, 20 años y que no esté tomando medicamentos en alta dosis o poniéndose insulina, sino que esté con actividad física frecuente, alimentación saludable y tal vez dosis mínima de medicamento. Igual el hipertenso no porque soy hipertenso tengo que tomar medicamentos a fuerza, ¿verdad? De hecho, la primera indicación, y de eso es lo que vamos a hablar ahora, más que del tratamiento médico, qué tratamientos preventivos podemos hacer, es la actividad física y la alimentación saludable, ¿verdad? Así que vamos a iniciar y vamos a definir o vamos a hablar de lo que es la hipertensión, ¿verdad? ¿Qué es la hipertensión? ¿O qué es la tensión arterial? Porque la hipertensión viene de lo que es la tensión arterial o la presión arterial, que no es más que la fuerza de medición que ejercida contra las paredes de las arterias que llegan a nuestro, o que el corazón bombea sangre hacia todos los demás órganos. Cuando esta presión que ejerce nuestro corazón dentro de las arterias se aumenta, es lo que conocemos como hipertensión arterial, como la tensión alta, como que soy hipertenso, como que tengo la enfermedad del corazón, dice la gente por ahí, ¿verdad? Todas estas sinónimos son válidos y es así como se conoce en el caló popular, ¿verdad? Hipertensión, como bien lo dice la diapositiva, es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta, ¿verdad? Lastimosamente en El Salvador no tenemos estudios, pero se estima que en todo el mundo existen cerca de 1.000 millones de personas con hipertensión. O sea, se puede imaginar la cantidad, ¿verdad?, de personas que existen o existimos por ahí bajo ese criterio, bajo ese diagnóstico. ¿Cuántas personas de nosotros somos hipertensos y no lo sabemos? ¿Cuántas de esas personas manejamos presiones fuera de lo normal y lo achacamos al cansancio? Lo achacamos que puede ser que estoy teniendo problemas en el hogar, lo achacamos que puede ser X, Y, Z, y no nos damos cuenta que lo que estamos teniendo es la presión o la tensión aumentada de todas las arterias o de la sangre que nuestro corazón bombea por todas las arterias hacia todo el cuerpo. Y esto se puede ver afectado en nuestra condición de salud.
Al hablar de hipertensión, me voy a ir de poquito en poquito. Si voy muy rápido, me lo dicen, me avisan por ahí, porque quiero llevarlos de poquito, que vayamos entendiendo. Hasta después vamos a hablar de los valores que consideramos normales, de los que consideramos óptimos o de los que consideramos que ya se habla de un paciente hipertenso. Vuelvo y repito la charla de esto. Mi mensaje es que cuando nos hablan del término hipertensión, es de poner ojo al Cristo. No es de afligirnos, sino que de tomar acciones para prevenir consecuencias, ¿verdad? Al hablar de hipertensión, podemos clasificarla. Vamos a llamarla de ese término de dos maneras. La hipertensión arterial primaria o esencial, que es el 90-95% de las personas hipertensas, en el cual no hay una causa reconocible. No hay un daño orgánico que me genere la presión alta. No tengo un daño hormonal, no tengo un daño en mis riñones, no tengo un daño en mi sistema endocrino, en mi tiroides, que me esté desencadenando un cuadro de hipertensión. La hipertensión arterial primaria es aquella que viene de antecedentes familiares, ¿sí? La hipertensión se puede heredar. Si yo tengo antecedentes de que alguno de mis padres es hipertenso, probablemente yo pueda desarrollar hipertensión si tengo ese antecedente más causas sobreagregadas. ¿Y cuáles son esas causas sobreagregadas? Ya la vamos a hablar, pero para adelantar, puede ser el sobrepeso, la alimentación no saludable, la actividad física poco frecuente o nula, conocida como sedentarismo, ¿verdad? Si soy una persona que fumo y que fumo en exceso, si soy una persona que el alcohol lo hago mi amigo más que el agua, ¿verdad? Y si desarrollo diabetes. De hecho, antes se decía que toda persona que era diabética había que hacerle el test para hipertensión cada 3 años. Y ahora se pide que toda persona que es diabético hay que buscar si no es hipertenso, y todo hipertenso hay que buscar que si no es diabético. O sea, ¿cómo está relacionado, verdad? Que una me puede llevar a la otra. Entonces, si somos hipertensos, hay que buscar que no somos diabéticos. Y si somos diabéticos, hay que buscar que no seamos hipertensos, ¿verdad? Y al hablar de la segunda clasificación de la hipertensión arterial secundaria, que es el 5 a 10%, estas son las, como bien mencionaba, las provocadas por afecciones médicas, enfermedades de los riñones, ¿verdad? Hay enfermedades llamadas como el síndrome quístico de los riñones, la acumulación de grasa en las arterias, que es la aterosclerosis, las enfermedades endócrinas, como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, enfermedades de una glándula que se llama la hipófisis. El embarazo per se me puede desencadenar una hipertensión. Un problema poco estudiado en El Salvador, pero bien frecuente, no solo aquí, sino que en la mayoría de latitudes, es algo que se llama la apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué es la apnea obstructiva del sueño? Es cuando los músculos de la nuca se ensanchan, se engruesan, ¿verdad? Y no nos permite el poder respirar normal. Y probablemente nuestra compañera de vida, nuestras esposas o alguien en casa nos dicen, fíjate que tú al dormir parecerías que te quedas un ratito como muerto y al ratito volvés. Nosotros, el que lo experimenta o el que lo sufre, no lo puede percibir porque está dormido. Pero podemos tener consecuencias, como en el día al despertar nos sentimos como que aunque hubiéramos estado dormidos 8 horas, no nos sentimos plenamente descansados, nos sentimos fatigados, ¿verdad? Entonces, estas afecciones endócrinas de las hormonas, de los riñones, el embarazo, la acumulación de grasa en las arterias, me puede llevar a desencadenar una hipertensión secundaria, ¿verdad? Pero no olvidemos que el 90-95% de las veces, o en la mayoría de las veces, si le ponemos un porcentaje, es de origen esencial o idiopático. En medicina, cuando no sabemos la causa, lo llamamos idiopático, ¿verdad? El tener antecedentes familiares, por favor, ojo, ¿verdad? Que hay que chequear, ¿no? Porque mi papá lo tuvo y yo hago ejercicio. No, siempre. Si tenemos una condición de salud previa en un familiar, busquemos que no se vaya a desencadenar en ninguno de nosotros, ¿verdad? En los hijos y en descendencias hacia abajo. También hay medicamentos y medicamentos de uso común, medicamentos que los vemos inocuos, medicamentos que creemos que
no pueden causar ningún daño. Yo siempre le digo a mis pacientes que por muy aspirina que sea o que uno prescriba, siempre tiene efectos secundarios, ¿verdad? Y dentro de los medicamentos, algo que se usa con regularidad hoy en día son los anticonceptivos, ¿verdad? Ya sea anticonceptivos orales, ya sea anticonceptivos inyectados, ¿verdad? Ya sea anticonceptivos de los que se insertan en la piel, los intradérmicos, me pueden desencadenar un cuadro de hipertensión o llevar a desencadenar un cuadro de hipertensión. Interesante la siguiente, los antigripales, ¿verdad? Uso diario, más en estos días que está lloviendo, más ahora con la pandemia del COVID. Puchica, ¿quién no usa descongestionantes o antigripales, verdad? Anda a comprarme la Tapsin, anda a comprarme XYZ, ¿verdad? No voy a mencionar nombres porque no quiero confundir a la gente, pero algunos antigripales o descongestionantes tienen componentes que lo que hace es vasoconstrictir o apretar más las arterias. Y en un hipertenso, el apretar más las arterias me va a aumentar los valores de esa presión y por ende mi cuadro se va a aumentar o se puede empeorar, ¿verdad? Analgésicos, sí, analgésicos. Muy ibuprofeno, muy diclofenac, muy ketorolaco, muy desketoprofeno. Claro, esos me pueden llevar a desencadenar un cuadro de hipertensión o a agravar los síntomas que yo puedo estar padeciendo si no soy tan obediente con el tratamiento hipertensivo que ha sido prescrito por mi médico. Y lo otro, ¿verdad? Lo ya conocido, creo yo, drogas ilícitas, a la cabeza la cocaína, anfetaminas, todos esos me pueden llevar a desencadenar un cuadro hipertensivo o a empeorar las causas, ¿verdad? Bueno, dice, si usted es hipertenso, está más propenso que a medida va envejeciendo, los valores de la presión arterial se vayan elevando. Y esto se ve, como ya lo repetía, a que las paredes se vuelven más rígidas con la edad. Por eso se le pide, y esa es la tarea número 1 de toda paciente que ha sido diagnosticado de hipertensión, ya sea, llamémosle hipertensión leve, hipertensión moderada o hipertensión severa, que la primera etapa consiste en actividad física regular. Y cuando hablamos de actividad física regular, nos referimos al caminar. Si usted hace una persona que ha sido sedentaria por X número de años, o nunca ha practicado un deporte, o no le gusta practicar un deporte, está muy bien. Pero lo que puede hacer es caminar. Doctor, pero fíjese que yo en mi trabajo me toca caminar bastante, me levanto a cada rato. Excelente, eso está muy bien, síguelo haciendo. Pero el cuerpo es sabio y sabe cuando lo estamos haciendo por trabajo que por cuando lo estamos haciendo por salud. No es lo mismo que yo me vaya a caminar al parque y experimentémoslo si no lo hemos hecho. En jeans, en zapatos tenis o en zapatos de trabajo, o que me vaya en calzoneta, con una camisa cómoda, con la mejor disposición del mundo. Entonces, vuelvo y repito, a medida que los que somos hipertensos, los que no somos hipertensos, siempre la tendencia es que nuestros vasos sanguíneos se van a ir poniendo rígidos. Pero si ya somos hipertensos, tenemos que ser aún más cuidadosos y por ende, la medida primordial es la actividad física junto con la alimentación saludable. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué debo de tener yo o de qué me debo de cuidar al ser hipertenso? Bueno, yo creo que eso lo escuchamos, como le repetí al inicio de la práctica. ¿Quién no tiene un familiar que sea hipertenso? O probablemente una de las personas que está escuchando esta plática es hipertensa. ¿Cuántos de los que son hipertensos están con un solo medicamento? ¿Cuántos de los que son hipertensos están con ningún medicamento? ¿O cuántos de los que son hipertensos ya están con más de 2 medicamentos o con medicamentos combinados, ¿verdad? Por el grado de afectación que puedan tener. Vuelvo y repito, el ser hipertenso no es malo, el ser diabético no es malo, el tener una enfermedad no es malo. Lo que es malo es no hacer algo para mejorar o, si se puede, en algunas ocasiones, curar la enfermedad o el padecimiento que yo tengo, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo? Vamos a ir en como que si fuéramos las agujas del reloj, ¿verdad? En esa dirección. Bueno, el sedentarismo, ¿verdad? El no hacer nada. Ahora en día, si nos remontamos de un año para acá, con esto de la pandemia, nos encerraron, nos pusieron que no podíamos salir, ¿verdad? No podíamos reunirnos. Los que practicábamos alguna actividad física tuvimos que aguantarnos, ¿verdad? Los que no hacíamos nada nos volvimos aún más sedentarios. Los que jugamos Nintendo y Sega, puchica, nos volvimos hasta más expertos en eso, ¿verdad? Porque nos pegamos más en lugar de hacer actividad física. Y todo esto me puede desencadenar a llevarme a desarrollar hipertensión.
Si yo no soy hipertenso, nada me garantiza que no lo pueda hacer. Y si ya soy hipertenso, si yo me vuelvo sedentario, mis números se van a elevar, ¿verdad? Esto va unido con la obesidad. Si mi peso aumenta y yo soy sedentario, por ende, el riesgo aumenta aún de ser hipertenso o desarrollar enfermedad. La edad, ahí discrepo un poquito con lo que dice el cuadro, pero sí, la edad sí. Aunque ahora, comentaba antes de entrar a la charla, el ser hipertenso no está única y exclusivamente para los mayores de 30 años. El ser hipertenso, yo tengo pacientes hipertensos de 25 años y he conocido gente hipertensa que fue diagnosticada a los 20 años. O sea que la edad no me limita que porque estoy joven o porque hago un poquito de deporte, como les decía anteriormente, no vaya a desarrollar una hipertensión. No, al contrario, la edad, si yo soy una persona joven, y me cuido mi peso, soy una persona joven, cuido mi peso y hago ejercicio, probablemente la incidencia o la probabilidad de que vaya a desarrollar hipertensión sea mínima, o la probabilidad de que vaya a desarrollar hipertensión y tengan que ponerme en un número alto de medicamentos va a ser bien mínima o nula, ¿verdad? Lo otro, el alto consumo de sal. Nosotros en El Salvador literalmente nos encanta la sal, ¿verdad? A veces no nos han servido la comida o no la hemos probado y ya le vamos poniendo los granitos de sal. O compramos cualquier cantidad de cosas, vamos a comer con la familia, vamos al cine, pedimos esas palomitas de maíz que son tan ricas, pero son bañadas en sal, ¿verdad? Y disfrutamos las bebidas carbonatadas, ¿verdad? O vamos a ver un partido, o en la casa, vamos a ver una película. Y entonces todo lo que comemos, probablemente, o las famosas sopas Maruchan, ¿verdad? Que yo, si de mi punto fuera, pues no existieran, pero hay gente que le gusta, pues, y ante eso lo que tenemos que hacer es la educación, ¿verdad? Tienen alto contenido de sodio, de sal. De hecho, la sopa Maruchan tiene el aproximado a 1 cucharada de sal, cada sopita, que es un frasquito chiquito, ¿verdad? La genética, importante. Les cuento, solo por ser hispanohablantes, ¿verdad? Solo por ser hispanohablantes ya tenemos un factor de riesgo. De hecho, los hispanohablantes y la raza negra, si lo vemos desde ese punto de vista, ya tenemos un factor predisponente a poder desarrollar hipertensión. Y la dieta, ¿verdad? El consumo de grasas saturadas, el consumo de grasas frecuentes, de frituras. Yo le digo a mis pacientes de que no solo para evitar la hipertensión, sino para evitar problemas de colon irritable, para evitar problemas de colesterol y triglicéridos elevados, debemos de mejorar o consumir una dieta más saludable, enseñar. Pero a veces, ¿qué pasa? Nuestro desayuno, y yo lo he visto, consiste en frijoles y chicharrones. Frijoles y carne, ¿verdad? Rica, bistec, delicioso, pero con alto contenido de grasas, que si no hacemos actividad física va sumando al que los factores o que la probabilidad de desarrollar hipertensión aumente. La diabetes, como le repetía al inicio, ¿verdad? Si soy diabético, hay que chequearme si no puedo desarrollar hipertensión. Si soy hipertenso, hay que chequearme si no puedo desarrollar diabetes. Todas van unidas, todas. La diabetes mal controlada me puede arruinar o dañar el riñón, y el riñón dañado me puede llevar a una hipertensión secundaria, ¿verdad? Y ya me volví hipertenso. Y probablemente en esa índole, en ese tipo de hipertensión, tengan que ponerme con medicamentos a dosis moderadas, ¿verdad? No con dosis mínimas, sino que ya tengan de un solo que ponerme en medicamentos fuertes. Otro interesante, ¿verdad? Y que está a la cabeza con todo lo que estamos viviendo, el estrés. Ya no volvieron a semi en cuarentenar, ya hay restricciones nuevamente, ¿verdad? El estrés que vivimos no solo por la pandemia, el estrés que vivimos por el tráfico, el estrés que vivimos como sociedad, el estrés que podamos tener en casa, ¿verdad? Eso nos puede llevar a desencadenar un cuadro de hipertensión. Y lo otro, ¿verdad? Siguiendo el consumo de alcohol y tabaco. ¿Es malo tomar, doctor? No, tomar no es malo. Lo que es malo es el abuso, ¿verdad? ¿Es malo fumar? Sí, el fumar sí es malo. El fumar me puede llevar no solo a hipertensión, me puede llevar a desarrollar cáncer de pulmón, cáncer de lengua, cáncer de garganta, a tener una bronquitis crónica, ¿verdad? Y también a desarrollar un cuadro hipertensivo. Doctor, ¿y el tomar? ¿Me puedo tomar 1 o 2 copitas? Claro, pero que a veces cuando uno dice sí se las puede tomar, ya no fueron 2 copitas, ya fueron 4 y ahí la multiplicamos por 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, abusamos probablemente de la confianza que el médico nos pueda brindar para en lugar de
1 o 2 copitas de vino. De hecho, está demostrado que 4 onzas de vino al día, en la noche, perdón, o al día, limpian las arterias. No con esto quiere decir vaya a tomarse la botella hoy en la noche, ¿verdad? Ni con esto va a decir, no, pero como me dijo 4, yo escuché 6. Pero como me dijo 4, ahorita me voy a tomar las del jueves, viernes y sábado, ¿verdad? Entonces no, sino que ser respetuoso con eso, ¿verdad? Pero antes de pensar en eso, pensemos en los 2 puntos principales. Para evitar hipertensión, o 3, alimentación saludable, actividad física frecuente y monitoreo frecuente de mi presión, ¿verdad? Aunque yo no tenga antecedentes, lo importante es chequearme cuando tenga la oportunidad de hacerlo. ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas son bien ambiguos. Los síntomas, yo no le puedo decir, me duele la cabeza, es hipertensión, me duele el pecho, es hipertensión. No, de hecho los sinónimos, repetí al inicio de la plática que los sinónimos de la hipertensión es la enfermedad silenciosa, ¿verdad? Porque no puede dar ningún síntoma. A más de alguno de los que está escuchando la ponencia ahorita, probablemente si le tomamos la presión de la manera adecuada, puede salir con valores elevados y no tener ningún síntoma, ninguno. O puede ser que alguno de nosotros estemos experimentando dolores de cabeza frecuentes, inexplicables, porque no hay un factor estresante, hemos dormido bien, no hay problemas en el trabajo, no tenemos problemas en la casa, nos hemos alimentado bien, y puede ser que sea un signo premonitorio de que algo anda mal o me está llevando a valores elevados de la presión que se me puede convertir en una hipertensión arterial. Mareos, ¿verdad? Muchos de nosotros, o uno de los síntomas descritos es mareos, mareos súbitos, mareos que nos sentimos como que nos está dando vuelta a todos, o la sensación de que tenemos ganas de vomitar. Pueden ser síntomas premonitorios de que nuestra presión se está elevada. Problemas del corazón, dolores de pecho, ¿verdad? Que me siento fatigado, que al inspirar siento que me duele o me cuesta, que me canso al caminar, que 5 o 10 metros me siento fatigado, ¿verdad? Sangramientos. Aquí quiero que seamos bien cuidadosos, ¿verdad? Con eso del sangramiento de la nariz, porque muchas veces confundimos si puede ser un síntoma premonitorio de hipertensión, pero puede también deberse a una fragilidad capilar de los vasitos de la nariz y por eso sangrado, ¿verdad? Pero siempre es importante, ante un sangrado de nariz frecuente, que se podría acompañar de dolor de cabeza, de mareos, sensación de fatiga, consultar, tomarme la presión en algunos centros comerciales, en algunas farmacias, o si nosotros en casa tenemos un aparatito de cómo tomar la presión, chequearlo, ¿verdad? Y si los valores están fuera de lo normal, consultarlo con un proveedor de salud, ¿verdad? Porque a veces consultamos al vecino y yo no tengo nadie que consultemos al vecino, pero creo que a veces, no, tómate esto y ya estamos empezando a dar medicamentos sin tan siquiera necesitarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son otros de los síntomas que me pueden llevar a pensar que puede estar desarrollando un cuadro hipertensivo? Problemas de visión, visión borrosa. Doctor, ¿y eso por qué? Porque las arteritas, las paredes de las arterias de los ojos se están poniendo sumamente contraídas y lo que está haciendo es aplastándola, llegando a dañar tanto a la conjuntiva, al ojito, que puedo llegar a perder, si mis presiones son tan altas, hasta la visión, ¿verdad? Entonces, a veces no escatimamos o no le damos la importancia de órganos importantes, valga la redundancia, como son los ojitos. Los ojitos son nuestros faroles, los ojitos son los que, con los que podemos ver el peligro, con el que podemos ver que hay un hoyo, que la calle está plana, que me voy a saltar algo, que si no lo salto me puedo caer, que puedo, ¿me entienden? Entonces, a veces son de las cuestiones que no le damos la importancia y puede ser no necesariamente que sea hipertensión, sino que puede ser cualquier otra situación anormal de nuestra vista. La fatiga, como bien les mencionaba, ¿verdad? Fatiga relacionada con los problemas de dificultad para respirar, dolor de pecho, dolor de cabeza. Pensar, diagnosticar, ¿verdad? La hipertensión está bastante relacionada con el aumento de colesterol y triglicéridos. Entonces yo invito, eso es a manera de sugerencia, que siempre es importante al menos una vez al año chequearnos nuestros valores de azúcar, de colesterol y triglicéridos, ¿verdad? Así como los que manejamos si tenemos automóvil, le hacemos el cambio de aceite cada cierto tiempo o el afinado mayor, como dicen por ahí, cada cierto tiempo, igual pasa con nosotros. Hay que ver si nuestras valvulitas no se están obstruyendo, hay que ver si cómo corre la corriente o que es en este caso la sangre
no está obstruyendo, ¿verdad? Entonces hay que ver si eso no me está llevando o tengo síntomas silenciosos de algo que si yo lo trato a tiempo, no me va a prorrogar a algo peor o a algo donde ya tenga que, híjole, ya me pusieron medicamento, híjole, ya no es solo una pastilla, sino son dos, híjole, ahora creo que ya el doctor me dijo que aparte de la hipertensión estoy desarrollando X, Y, Z razón, ¿verdad? Y vamos con la otra, la sensación de adormecimiento de manos y pies. Como les decía, esto está muy relacionado, son síntomas no solo de hipertensión, sino que también de colesterol y triglicéridos elevados. Y de verdad que es alarmante cuando uno ve pacientes con triglicéridos de 1000 y algo, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿y cómo es que estos pacientes todavía andan por ahí sin ningún síntoma, ¿verdad? Son una bombita de tiempo, pues, ante un evento cardiovascular, llámase un derrame, ¿verdad? O un infarto. Entonces, sí, yo los invito que esta charla quede como una manera de incentivo que ante cualquier síntoma, no solo de los que le mencioné, sino ante cualquier síntoma que usted lo considere anormal, que consulte, pero que consulte con personas entrenadas para eso, ¿verdad? ¿Y cuáles son las complicaciones de la hipertensión? Bueno, hay tantas complicaciones, ¿verdad? Hablamos y le decía al principio que la hipertensión es una enfermedad crónica. Desde el momento que me diagnosticaron hipertensión, voy a ser hipertenso hasta el día que muera, hasta el día que ya deje de existir en esta tierra. Pero es una enfermedad que puedo controlar, que no necesariamente tengo que estar atado a tomar medicamentos, sino que lo puedo llevar en buen salvadoreño, como decimos por ahí, al suave, ¿verdad? Pero si cumplimos con las indicaciones, con lo prescrito, con las personas entrenadas para eso. ¿Y cuáles son las complicaciones? ¿Puedo tener complicaciones de la hipertensión? Por supuesto que puedo tener complicaciones. Por supuesto que si yo me descuido, ¿verdad? Me puede llevar a situaciones que yo no quiero que pasen. ¿Y cuáles son esos? Daños a órganos importantes. Hablamos hace poquito. El cerebro. ¿Y cuáles son daños al cerebro? Que se me reviente un vasito, lo que se conoce como aneurismas. Y esos aneurismas, darme un cuadro de un derrame cerebral masivo, ¿verdad? Y que no tengamos la oportunidad de poder acudir al médico a tiempo, porque son emergencias, y que eso me lleve a un cuadro de muerte. Al corazón, un infarto, ¿verdad? De un infarto podemos tener la suerte de correr y llegar a tiempo al hospital y que puedan hacer algo por mí, o que sea fulminante y ahí quedar, ¿verdad? Vuelvo y repito, los infartos, los derrames no están per se que van a pasar solo en personas adultas mayores. Es que ya solo a los abuelitos les da. No necesariamente. Yo en mis recién salido de médico, 15, 20 años atrás, tuve un compañero que en el servicio, en el transporte colectivo iba y ahí le dio un infarto y ahí quedó. Era la persona más delgada del mundo. Probablemente tenía una condición genética, ¿verdad? Pero no por eso mismo nadie pensó que le podía dar eso. Hay un video por ahí en YouTube que se llama ¿De qué murió Poncho?, si no me equivoco, y habla de un niño de 13, 14 años que solo le pegó un balón, de que venía rodando, le pegó el balón y él cae fulminante, una muerte súbita por las arterias altamente tapadas. O sea, personas, si lo vemos, adolescentes, ¿verdad? Este muchachito en México y mi compañero, pues 28, 29 años por ahí habrá tenido el compañero, pues, y iban en una situación estable, digamos, sentadito en el bus, ¿verdad? Entonces, son situaciones que pueden pasar de repente, pero porque no hemos tenido una educación en salud o no hemos sabido chequearnos a tiempo. ¿Qué otros daños a órganos importantes? Los riñones, la insuficiencia renal, ¿verdad? La insuficiencia renal, que eso es, yo le digo, entre colegas decimos que la insuficiencia renal es el principio del fin, ¿verdad? Porque los riñones no hay nada que podamos detener el daño una vez establecido. Lo que se hace es dar medicamento para que eso vaya de poquito, ¿verdad? Pero el daño siempre se va a ir dando. Entonces lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos con nuestra salud, ¿verdad? El aumento del riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, un derrame, un aneurisma, un ataque cardíaco, se hace cuando nuestros valores de hipertensión o de tensión arterial son sumamente elevados.
Cuando he sido hipertenso descuidado, si lo llamamos así, por años. Cuando he sido hipertenso y me tomo el medicamento un mes, el otro mes no me lo tomo, dejo un tiempo, me descuido de cómo está mi colesterol y triglicéridos. Todo eso aumenta el riesgo a sufrir complicaciones severas. Lastimosamente, este tipo de complicaciones son severas, ¿verdad? A veces he tenido pacientes donde la consejería creo que ha hecho mella y han tomado la buena actitud de cambiar patrones de conducta. Cuando se les habla que cómo van a dejar a su familia si ellos fallecieran, cuando se les habla que ahora son personas independientes, gritan, saltan, se mueven de un lugar a otro, pero si llegaran a sufrir un derrame debido a un cuadro hipertensivo o cualquier otra causa, ¿cómo quedarían? Se volverían personas dependientes que tendrían que cambiarlos, que tendrían que vestirlos, que tendrían que darles de comer, que no podrían aportar probablemente a sus familias porque no podrían trabajar. Y aquí llegamos al punto principal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuál es un valor para considerar que soy hipertenso o no? ¿Cuándo me dicen usted es hipertenso? ¿Cuándo me dicen usted no es hipertenso? ¿Cuándo es que yo me tengo que afligir? ¿Verdad? Porque ser hipertenso, ok, eso es solo un diagnóstico. Pero ¿cuándo es que yo digo, bueno, estos valores ya se están saliendo fuera del guacal? La Asociación Americana del Corazón o de Cardiología dice que una presión arterial es normal u óptima, ¿verdad? Ese es un valor importante a considerar cuando la presión arterial sistólica, ya vamos a hablar qué significa cada una de ellas, es igual o inferior a 120 y la presión arterial diastólica es igual o inferior a 80. ¿Y qué significa esos dos números? Ok, perfecto. ¿Qué es la presión arterial sistólica? Bueno, la lámina dice que la presión arterial sistólica corresponde a la tensión arterial más alta que se produce cuando el corazón se contrae, cuando el corazón expulsa sangre. Esa es la presión arterial sistólica. Y para que esté en valores óptimos, debe ser un valor igual a menor a 120. Y la presión arterial diastólica corresponde al valor de la tensión arterial la más baja y se produce cuando el músculo cardíaco se relaja entre un latido y otro. Entonces, la sístole es cuando la presión del corazón eyecta sangre, se contrae, y la diástole es cuando el corazón descansa. Este valor se considera normal o óptimo cuando es igual o inferior a 80. Cuando hablamos de hipertensión, para propósito de esta charla, vamos a pasar a otra lámina, pero para propósito de esta charla, vamos a considerar hipertensión a un valor igual o mayor a 140/90 milímetros de mercurio, ¿verdad? La presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Entonces, consideremos un valor óptimo o normal, abajo de 120/80, y un valor hipertensivo entre 140 y 90 milímetros de mercurio, la presión arterial sistólica y diastólica. Este cuadro es muy bonito. No quiere decir que como está así, así hay que tratar a cada paciente, no, ¿verdad? Uno como médico trata al paciente, ¿verdad? No la enfermedad, porque puede ser que sea diabético, pero no porque es diabético de un solo le voy a meter metformina, no porque es hipertenso de un solo le vamos a poner enalapril, no, ¿verdad? Sino que hay que ver las condiciones, la aptitud, la decisión y el deseo de mejorar del paciente en cualquier enfermedad. Entonces, normal u óptima es un valor de presión arterial sistólica menor de 120, menor de 80. Una presión arterial elevada, según esta clasificación, estamos en una presión arterial sistólica entre 120 y 129 y una diastólica que continúa abajo de 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Una presión arterial alta, que ahora ya se considera hipertensión grado 1, pero vuelvo y repito, para propósito de nuestra charla, valor de hipertensión, vamos a tomar los 140/80, ¿verdad? Una presión arterial alta es entre 130 a 139 y entre 80 a 89 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Y de ahí tenemos la presión arterial alta y las crisis hipertensivas, que ya son grados más severos de enfermedad, ¿verdad? Pero si vemos la presión normal, ¿qué toca? ¿Cuáles son las recomendaciones? Una educación al paciente y su chequeo anual. ¿Se acuerdan que les mencionaba que al menos una vez al año teníamos que chequearnos los valores de presión, colesterol y triglicéridos? Lo ideal sería 2 veces al año, ¿verdad? Pero con una vez al año que lo hagamos es suficiente.
la presión arterial elevada. ¿Cuáles son las recomendaciones? No habla de poner medicamentos, habla de cambios en el estilo de vida y seguimiento en 3 a 6 meses. O sea, que le damos chance a la persona de mejorar esa condición de salud en un margen de 3 a 6 meses, ¿verdad? Cuando hay una hipertensión grado 1, una hipertensión alta, dice que cambios en el estilo de vida, se considera o se valora dar un antihipertensivo y seguimiento mensual, puede ser trimestral, para controlar la presión, ¿verdad? Pero todavía 130, 80, 130, 90 es un valor manejable. Es un valor que se le puede dar una dosis mínima de medicamento si es necesario, pero aún muchos de los pacientes mejoran o controlan sus valores solo con actividad física frecuente y alimentación saludable. Pero ahora vamos a lo otro, a los que les dije yo, que para propósito de esta charla íbamos a considerar la hipertensión. Valores iguales a 140/90, ¿verdad? Habla de cambios en el estilo de vida, 2 antihipertensivos, ¿verdad? Y seguimiento probablemente mensual o bimensual, porque en estos casos ya la presión, la fuerza que ejercen o la tensión que ejercen las arterias dentro de nuestro corazón está muy elevada. Y eso me puede llevar a complicaciones de las que ya hablamos, ¿verdad? La crisis hipertensiva, que son crisis cuando nuestra presión está descompensada o desconectada, como dirían los peruanos, ¿verdad? Son valores de una presión arterial sistólica arriba de 180 y una presión arterial diastólica de 120. Esto ya se considera una urgencia o una emergencia médica, dependiendo si hay un daño autonómico, si hay cansancio, si hay fatiga, si hay obnubilación, si hay pérdida del conocimiento. Esa es una emergencia hipertensiva y tenemos que actuar ya. Si con la urgencia tenemos que actuar ya, con esta que tenemos que actuar 10 veces ya. Es aún más una emergencia. Entonces, vuelvo y repito, lo ideal óptimo es abajo de 120/80, mantenimiento es 120, 180, 130, 80, ¿verdad? Por ahí, para mantenernos. De 140/90 ya empezamos a que el paciente podemos empezar a dar medicamento, podemos empezar antes, pero el medicamento ya valorar 1 o 2 dosis, y eso es lo que a veces nos incomoda como pacientes. Híjole, ya me pusieron otro medicamento. Híjole, ya me pusieron una pastilla en la mañana y otra en la noche. Y si con una no era tan disciplinado, con 2 mucho menos, ¿verdad? Entonces, podemos actuar para no llegar a eso. Y los que ya estamos en eso, podemos volvernos más disciplinados. Yo he tenido pacientes donde sus valores han estado elevados y de dosis altas hemos ido reduciendo y ahora solo se han quedado con dosis de mantenimiento en dosis pequeñas. Entonces, pero también pasa lo contrario, donde el paciente se le ha venido educando, se ha confiado de que porque los valores se han mantenido y no ha hecho nada de lo que se le aconseja, y al que 6 meses, 1 año, esos valores se extrapolan, ¿verdad? Y si estaban controlados, pues ahora están descontrolados. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Y cuál es el pronóstico de todo esto? ¿Cuál es qué pasa si soy hipertenso? ¿Qué pasa? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir ya? ¿No tengo cura? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ya firmar todo lo que tenga que hacer para mi familia? ¿Tengo que decirle a mis hijos? No, por favor, no confundamos, ¿verdad? La mayoría de las veces la presión arterial alta se puede controlar con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Por favor, grabémonos esto. La mayoría de las veces nuestra presión puede cambiar con actitudes o pasitos chiquitos, pero que hacen grandes cambios en nuestra salud. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Bueno, si hablamos, ¿verdad?, de que lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra condición de salud, básicamente la prevención, porque aquí vamos a hablar de prevención y tratamiento, no vamos a hablar de tratamiento médico porque existen 1,000 variedades de medicamentos y opciones, ¿verdad? Desde las más simples y sencillas, pero que tienen más efectos adversos, hasta medicamentos más caros, que tienen menos efectos adversos, pero que el poder adquisitivo, pues probablemente no lo tengamos para mantener nuestra presión controlada. Pero si hablamos de la prevención, básicamente es como el tratamiento. Reducir el consumo de sal, ¿verdad? Una de las cosas importantes que en nuestra dieta, como les mencionaba, alta en sodio, alta en sal. No hemos probado el alimento y ya le estamos poniendo la cucharadita o los granitos de sal. Ahí habla de 2 gramos al día.
Difícil. ¿Y cómo calculo 2 gramos? Yo le diría que la mitad de una cucharita, eso es lo máximo de sal que deberíamos de comer en una semana, ¿verdad? Pero es difícil, ¿verdad? Entre menos usemos y entre más consumamos la comida como viene, ¿verdad? Entre menos evitemos la comida chatarra, o entre más evitemos, perdón, la comida chatarra, entre más evitemos las comidas carbonatadas, ahí estoy reduciendo mi consumo de sodio. Hay comidas que por ende sí llevan sal, pero porque si no pierde el sabor, ¿verdad? Yo no me voy a comer un pedazo, un bistec simple, por ende lleva su condimento y su sal. Yo no me voy a comer una sopa y no le voy a poner sal cuando la estoy cocinando, por decirle, pero no le voy a agregar cuando ya me la han servido. Lo otro, la actividad física. Vuelvo y repito, actividad física a veces la entendemos como ir a un gimnasio, hacer deporte, practicar un deporte específico. No, 30 minutos al día, si es posible, si se puede hacer, de caminar. Caminar con ropa adecuada, con zapatos adecuados es suficiente. De hecho, el corazón necesita 15 minutos para empezar a dilatarse y que el flujo sanguíneo aumente. Y eso es lo que queremos con la hipertensión, aumentar ese flujo sanguíneo para que las paredes de las arterias se dilaten, ¿verdad? Los que practican una actividad física, excelente. Los que tienen el deseo y buscamos 1000 excusas, quitemos nuestras excusas y tomemos la actitud de ponernos en plan de mejorar nuestra condición de salud, ¿verdad? La alimentación, lastimosamente como salvadoreños, me toca decirlo, comemos re mal, ¿verdad? Pero podemos tratar de incluir lo verde en nuestra dieta, podemos tratar de reducir el consumo de mucha comida chatarra, podemos tratar de reducir el consumo de muchos carbohidratos, ¿verdad? Si nosotros vemos el desayuno típico, que vamos a cualquier restaurante y ¿qué implica? Huevos, frijoles, plátano, pan o tortilla, crema, queso, todo eso es carbohidratos, ¿verdad? Alta dosis de carbohidratos. Y no hago actividad física. Y tengo antecedentes familiares de que mi papá, mi mamá fue hipertenso. Entonces se me eleva aún más la probabilidad de que yo desarrolle hipertensión. El tabaquismo, ¿verdad? Como les dije yo, el tabaco no trae nada bueno. Lo que trae de bien es para las compañías tabaqueras, ¿verdad? Donde hacen bastante dinero, pero no vamos a entrar en esos términos o en esos temas ahorita, ¿verdad? Pero el tabaco no trae nada bueno. De hecho, para desintoxicarse de un solo cigarro se necesitan 21 días de un solo cigarro. Imaginémonos cuando fumamos más de uno al día, ¿verdad? Realizar un chequeo médico de la presión cuando podamos. Como dirían por ahí, de vez en cuando es bueno checarse la presión. A partir de los 20 años sí, pero a partir de los 15 también, ¿por qué no? De los 18 también, ¿verdad? Si yo quiero saber cómo estoy y tengo enfrente una farmacia o un lugar donde me puedan tomar la presión y hacer una medición verdadera, lo puedo hacer, ¿verdad? Evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Vuelvo y repito, ¿verdad? 4 onzas de vino por las noches está recomendado. Limpia las arterias, ayuda a elevar el colesterol bueno, ¿verdad? Pero si abusamos de eso, ya nos estamos metiendo en camisas de 11 varas. ¿Ve? Ya no solo me voy a embriagar, sino que también por lo ácido del vino me va a dar una gran gastritis. ¿Ve? De hecho, voy a llegar de goma también al trabajo y eso me puede traer consecuencias, ¿verdad? Y mantener un peso adecuado. Un peso adecuado no significa que si porque soy gordito ya mañana solo voy a comer monte y ya no voy a comer. No, no, no. Todo cambio debe ser paulatino. Cambios que se hacen bruscos, lo más probable que a la vuelta de la esquina volvamos a pecar y volvamos a entrar otra vez en la rueda y con mayor velocidad, ¿verdad? Busquemos siempre el término medio, buscamos siempre el término medio de que si tengo sobrepeso, buscar la manera de llegar al peso ideal. Que si me falta llegar al peso ideal porque estoy desnutrido, busquemos llegar al peso normal, ¿verdad? Todo esto va unado, es una cadena. Actividad física frecuente, alimentación saludable, restringirme ciertas cosas que me hacen daño, ¿verdad? Y es algo que no está aquí descrito, pero importante. El estrés, buscar una válvula de escape, porque eso me puede llevar a desencadenar hipertensión. De hecho, hay hipertensiones reactivas. ¿Reactivas a qué? Reactivas a emociones, reactivas a periodos de dolor en la vida,
reactivas al uso de medicamentos y que al mejorar o suspender esas condiciones, mis presiones pueden llegar nuevamente a valores normales. ¿Y cuál es el tratamiento? Les decía, en este caso, para esta charla, el tratamiento va a ser igual que la prevención, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno, ya lo dijimos, pero vamos a leerlos. Comer alimentos saludables, ¿verdad? Incluir comidas verdes, monte, dicen por ahí en nuestra alimentación. Mantener un peso saludable, consumir menos sal, incrementar la actividad física, eso es importante, limitar el consumo de alcohol, no cigarros, no fumar y controlar el estrés. Básicamente es la diapositiva anterior, lo único que ahora con palabritas ahí. Hasta aquí mi participación. Si hay dudas, preguntas, con mucho gusto estoy para evacuarlas, ¿verdad? No voy a hablar de medicamentos, como les decía, porque el propósito puede ser que a don Pedrito le estén dando enalapril, pero a la niña Glorita le están dando iversartán y al licenciado Pacas, por decir un nombre, le están dando amlodipina más caldesartán y al otro señor le están dando esforge. No para todos es el mismo medicamento, pero para todos sí, son las medidas de prevención que yo les mencioné. De antemano, muchas gracias. Y si hay preguntas, con mucho gusto les respondemos. Vamos ahorita al espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, la puede hacer en el chat. Yo se la traslado al doctor para que la pueda responder. Vamos, si alguien tiene alguna duda. Bueno, doctor, creo que quedó bastante clara la participación, ¿verdad? Y la explicación que nos ha dado. Pues, bueno, a manera de consejo, quizás sería retomar todos estos puntos que usted nos menciona, que son tan fáciles de hacer como una actividad física, pues, que el simple hecho de caminar. Son pequeños detalles que nos van a ayudar a poder ir evitando este tipo de enfermedades, ¿verdad? O poderlas reducir y controlar. Por aquí tenemos una pregunta. Dice, por acá tenemos una consulta. Nos consultan cómo puedo dejar de tomar soda, dice. ¿O qué recomienda para poder irla dejando? Muy buena pregunta. Fíjense que yo tuve cuando estaba estudiando, haciendo mi especialidad, me tocó que estar en un lugar donde había un paciente que fumaba mucho. No tomaba, sino que fumaba mucho. Y me quedó bien claro cuando la misma pregunta de cómo puedo hacer para dejar de fumar. Y el doctor le dijo, la decisión es tuya. Cuando tú quieras, yo le puedo decir al amigo o a la amiga, mire, bájele, en buen salvadoreño, ¿verdad? Bájele a la bebida, bájele al consumo de Coca-Cola o de lo que tome, por decirle, pero la primera parte la tiene que hacer la persona que hizo la pregunta y me parece muy bien. Esa es la primera parte, ¿verdad? Tener una decisión de si me tomo una gaseosa al día, por decirle la de no sé cuántas onzas, la grandecita, me voy a tomar de las chiquitas, ¿verdad? Si me tomo de las chiquitas, me voy a tomar la mitad de las chiquitas, ¿verdad? Y si lo hacía a diario, pues voy a tratar de hacer el mayor esfuerzo de hacerla un día sí, un día no. Y probablemente dentro de un par de semanas o a las semanas siguientes, hacerla cada 2 días. Y probablemente poquito a poquito voy a ir quitándome. Cambios bruscos, yo nunca estoy de acuerdo, porque lo voy a dejar de tomar 2 días y al tercer día me voy a tomar las que no me tomé, más las que tengo el deseo de tomarme. Entonces aumenta el triple, ¿verdad? Los valores no solo de sodio, sino de cuánta azúcar lleva esa Coca-Cola o la bebida carbonatada que esté tomando. La primera parte o la primera decisión creo que es personal, ¿verdad? El deseo de querer hacerlo y de cambios poquitos, ¿verdad? Nadie nos puede empujar a que cambiemos de un solo. ¿No? Sí nos pueden aconsejar o nos pueden sugerir a que modifiquemos ciertas cosas para mejoría de nosotros. Yo no hice la pregunta, pero es algo que sí tengo que yo dejar de, o reducir la cantidad de soda que tomo, porque sí reconozco que soy de las personas que le gusta bastante la soda. Entonces voy a tomar también ese consejo para poder reducir
Acá tenemos otra pregunta, doctor. Excelente. Veamos. Dicen por acá, si podía platicarnos un poco sobre el padecimiento en el embarazo. Si llega a dar, si este se llega a dar solo en el periodo, me imagino que el embarazo, o podría ser una enfermedad ya fija. Muy buena pregunta, excelente. Fíjese que cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, pueden haber, vamos a decir, de diferentes tipos. Una, donde la mujercita embarazada, ya sea, o antes del embarazo, ya sea hipertensa y no lo sepa, ¿verdad? Pero hablemos de la mujercita donde siendo hipertensa se embarazó. Eso se llama, ya la persona va a mantener el diagnóstico de hipertensa. La persona, la mujercita que no era hipertensa, se embarazó y en el embarazo desarrolló hipertensión. Eso se llama hipertensión del embarazo, ¿verdad? Que se da por los cambios hormonales que este conlleva, ¿verdad? En la hipertensión en el embarazo, tanto en la hipertensión en el embarazo como la hipertensión previa, que ya era hipertensa, me puede llevar a dos condiciones de emergencia. Una es la preeclampsia, donde los valores de presión arterial se elevan. Vamos a ponerle 160, 90. Se acompaña de hinchazón de las piernas. Se acompaña de alteraciones en hormonas. Y esto me puede llevar a una emergencia que lo que tenemos que hacer para salvaguardar la vida, tanto de la persona embarazada como del feto, el que no ha nacido todavía, es extraer ese producto, ¿verdad? Y extraer ese producto probablemente traiga consecuencias, que el bebé no esté maduro todavía, que su pulmoncito no esté maduro, que no sea el tiempo todavía para poder dar a luz. Pero lo otro más grave aún es lo que se llama eclampsia, que es la hipertensión más edema, más visión borrosa, más alteraciones del sensorio o convulsiones. Estas dos entidades, tanto la preeclampsia como la eclampsia, me pueden traer que el manejo de esta paciente embarazada sea en cuidados intensivos y ponga en riesgo la vida de ella y del bebé. Gracias, doctor. Por acá tenemos otras preguntas. Dicen por acá, soy diabético. Dice, al revisar los niveles de glucosa, se observan que no bajan de 230, a pesar de estar bajo control con metformina, estorbas y enalapril, creo que es. Entonces, me dedicó 8 gramos de insulino durante 6 meses. Y si vuelve a los niveles normales, le dijo el doctor que podría nuevamente quitarme la insulina. ¿Tu opinión, doctor? Me parece, sí, de hecho, de verdad lo felicito por las preguntas. No sé en qué, no me por haber escuchado la dosis de metformina, ¿verdad? Pero no voy a discrepar con la opinión, no sé qué colega lo está tratando, pues, pero sí, el hecho no porque estuve insulina, tengo que estar insulina para toda la vida, igual, ¿verdad? Si mis valores, si yo me controlo, si pongo de mi parte, probablemente la dosis de insulina, 8 unidades no es nada. ¿Verdad? Lo que tiene no es nada. Y aquí tengo pacientes yo que se ponen 45 unidades de insulina. O sea, y así. Y otros por ponerse más. ¿Ve? Entonces, 8 unidades de nada es casi solo dándole un toquecito, ¿verdad? Al páncreas para que despierte esa insulina. Pero vuelvo y repito, tratemos de llegar o de no llegar al uso de insulina. Tratemos en la medida de lo posible. Hay casos donde no se puede. Hay que valorar cuál es la dosis de metformina en este caso. Hay que valorar la disciplina o el hábito del paciente, ¿verdad? Porque a veces queremos que la medicina haga todo y nosotros hacer muy mínimo o no hacer nada, ¿verdad? Cuando debe de ser todo lo contrario. Nosotros debemos de poner la mayor parte y que el medicamento solo sea el que ayude al medio a empujar, ¿verdad? La dosis de esta persona que habló, no me acuerdo, tal vez la puede escribir ahí en el chat, pero no, de insulina está una dosis mínima, puede revertirse. Si él pone de su parte, probablemente pueda revertirse al uso de insulina. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta, dice por acá, ¿debo comenzar a tomar medicamentos para la presión si el alza no es continua? No necesariamente, no necesariamente. De hecho, si yo le tomo la presión a cualquiera de nosotros y me sale, vamos a poner 150, 80,
ahorita. No con ese valor yo le digo usted es hipertenso o hipertensa. No, ¿verdad? Puede ser que sea ansiedad, puede ser que no ha vaciado la vejiga, puede ser que esté nervioso, puede ser que tenga algún problema, que tenga alguna cólera, que no ha comido, que le cae mal el doctor, una y mil cosas, ¿verdad? Para diagnosticar a alguien con hipertensión son mediciones seriadas, ¿verdad? Yo le recomiendo a los pacientes cuando hemos encontrado la presión fuera de lo normal o de los rangos, que se tome la presión diferentes días de la semana en diferentes circunstancias, porque no es lo mismo tomarse la presión al principio del día donde estamos frescos, donde no hemos tenido tanto estrés, que tomársela al mediodía o tomársela al final del día. Entonces, no porque un valor me salió alto, no porque me la tomé hoy en julio y me la vuelvo a tomar en diciembre y ando por 130, 80, esa es hipertensión. No, probablemente no. Probablemente todavía soy considerado un prehipertenso, pero tengo que hacer algo para que esos valores no me vayan, se vayan elevando. Ok, tenemos otra consulta por acá. Dice, si existe algún sustituto para bebidas gaseosas o altas en sodio. Agua. Agua, lo más saludable. Correcto. Ok. Bueno, creo que sí, ya llegamos al final de las preguntas. Doctor, pues, bueno, por acá tengo otra pregunta. Vamos a ver. Dice alguien, si siempre me tomo la presión y me sale 130 sobre 90, es hipertensa esa persona. Probablemente. Es que decir sí no es bien ambiguo como le digo, uno no trata la enfermedad, sino que trata al paciente, ¿verdad? Bajo qué condiciones se las toma, cómo se la está tomando, con qué se la está tomando. Algo que no hablamos, pero que es importante, pues, pero creo que es más práctico que en una charla, es con qué me la tomo, porque no es lo mismo tomarme la presión con el aparatito que me agarra el brazo que con el aparatito que me agarra la muñeca. Yo estoy en contra de los aparatitos que agarran la muñeca porque se ha demostrado que los valores que ellos tiran son erróneos, ¿verdad? Que no son nada congruentes con la realidad. La mejor forma de tomar la presión es con el tensiómetro manual, el que uno se pone también en el estetoscopio y ausculta, pero uno mismo no se la puede tomar, ¿verdad? Debe ser tomado por alguien que tenga la experticia en el asunto. Los termómetros, los tensiómetros digitales son muy buenos, pero a veces las baterías ya se están venciendo y como eso trabajan con sensores y la batería ya está a medio vapor, probablemente me da valores erróneos. ¿Ve? Yo siempre recomiendo que si tenemos un aparatito en casa para tomar la presión, que le cambiemos baterías cada 3, 4 meses. A veces gastamos más en otras cosas y no podemos gastar un poquito más o algo en algo mejor que sea nuestra salud. Entonces, esa es mi recomendación, ¿verdad? No porque sea 130, 90, decir que es hipertenso. Habría que ver bajo qué condiciones se está tomando la presión arterial. Complementando esta última pregunta, también un detalle que los exámenes de perfil que se hacen todos los años salen en valores normales. Exacto, exacto. Entonces, con ese valor de esa presión, no conozco a la persona, como le digo, pues no es lo mismo estar enfrente de la persona, que pues, si los valores preclínicos están normales y esos valores, probablemente el mantenimiento es actividad física, alimentación saludable. Okay. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí, por aquí hay otra. Si sufro hipotiroidismo y la tendencia de mi presión semanal es hipotensión, pero también tengo ese antecedentes familiares que para tener hipertensión, mamá, hermano, abuelos, ¿qué predominaría? ¿Qué predomina? Probablemente hay que ver cómo está el ajuste de el ser hipotiroidismo, cómo están sus hormonas, ¿verdad? Cómo están sus valores de T3, T4, TSH, o cómo está la dosis del medicamento. Puede ser que el medicamento hay que ajustarlo porque está haciendo tanto el efecto que lo que está haciendo es bajándome la presión, ¿verdad? Y no porque la mamá fue hipertensa, por ende ella tiene que ser hipertensa, ¿verdad? Sino que lo que tiene que hacer es monitorear constante. ¿Y a qué le llamamos hipotensión, verdad? Se refiere como hipotensión a valores de 80 sobre 50, 90, 60 todavía se considera normal, 110, 70 es normal. Entonces, habría que considerar a qué le llamamos hipotensión. Ok. Bueno, creo que hoy sí llegamos al final de las preguntas. Pues, doctor, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Esperamos poder poner en práctica todos estos consejos y conocer un poco más nos ayuda a poder evitar padecer no solamente hipertensión, pero que también otro tipo de enfermedades.
Por acá se nos están, perdón, doctor, rapidito, nos están haciendo un par de consultas. Bueno, simplemente agradecimientos. Entonces, no me resta nada más que agradecerles. Gracias por la atención prestada y doctor, gracias por habernos acompañado esta tarde. No, gracias a ustedes nuevamente y en lo que podamos ser útiles, ahí estamos, ¿verdad? Feliz tarde para todos y muchas gracias. Feliz tarde.